Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Radio Uruguay, bienvenidos a La Máquina de Pensar. ¿Cómo están? Estamos aquí en Montevideo, que está, por lo menos el verano, parece que está llegando y parece que no se va a ir, aunque una vez más están anunciando lluvias para dentro de muy poco. La verdad que esta parece ser una constante en esta primavera extraña que estamos padeciendo, que estamos sufriendo. Pero bueno, la cuestión es que ahora está lindo, a veces hace calor y la ciudad, y me imagino yo también que el interior del país está mejor, aunque dicen que, estuve leyendo que en el norte de Uruguay está muy brava la cosa. Tenemos a Jorge Pozzi en controles de emisión, lo tenemos al Flaco Germán en la puesta a punto. En una semana, ya lo saben, que hemos conversado y vamos a seguir conversando sobre el eterno retorno del Conde Drácula, de este ser mitológico literario. En realidad es una creación literaria de Bram Stoker, el escritor irlandés que hizo, a juicio de Oscar Wilde, una de las mejores novelas de la historia y la mejor novela de terror de Inglaterra, ¿no? de Gran Bretaña. Se trata de una novela que se editó en 1897 y que ahí comenzó a caminar el Conde Drácula y no ha parado de caminar y de reproducirse en lo que se llamaría la cultura pop, no solo en el cine, no solo en el teatro, no solo en la historieta, no solo en la televisión, no solo en los libros. La literatura ha vuelto una y otra vez sobre el Conde Drácula, y en un momento que parecía que ya se estaba calmando un poco porque habían otros vampiros, otros fenómenos como los zombies. Este año se cumplen 100 años del nacimiento de Bram Stoker y de alguna forma volvió un poco al tapete, del cual nunca se fue en realidad Drácula. Ayer conversábamos con un director español, se llama Emilio Jazgorovsky, que sobrino nieto de Sergei Eisenstein. No quise hablar mucho ayer porque Eisenstein, el gran maestro ruso, es increíble que este hombre, argentino, que vive en España, nacionalizado español, que también vivió en Suecia, este hombre nacido en 1974, es sobrino nieto de Eisenstein, el autor, entre otros, de Octubre y de El acorazado de Potemkin, bueno, y de Iván el Terrible, y de, en fin, Alejandro Nevsky, un montón de películas inolvidables. Eisenstein, de alguna forma, pervive en los genes de Jodorowsky, que hay una película, Drácula 0.9, que está prevista su exhibición ahora acá en el Montevideo Fantástico, en el Festival de Cine de Terror, Ciencia Ficción y Cine Fantástico, que comienza hoy miércoles y va hasta el domingo en las dos salas del cine universitario. Ustedes saben que el cine universitario está en la calle Canelones 1280. Se trata de la 7ª edición de este festival y es una forma de, si quieren, una oportunidad de ver películas que habitualmente no llegan a nuestro país, y seguramente no lo van a hacer, porque se trata de películas de un subgénero que no suele ser frecuentado en las carteleras de cine montevideanas y del país, y es una forma. Yo hace un par de años me invitaron para estar ahí como jurado en cortos, porque hay una categoría de cortos y otra de largometrajes, y me sorprendió. Uno no tiene ni idea, yo no tenía ni idea de la cantidad de cortos que vienen a este festival no voy a decir pero de Brasil, de Argentina, de Bolivia, de España, de México. Recuerdo que en ese momento premiamos, en el jurado estaba un colega de aquí, un compañero de Radio Uruguay y de Radio Nacional, que se llama Wilmar Umpierres, y estábamos con otro colega de El Espectador, que se llama Nicolás Batalla, ahora me acuerdo, y entre los tres premiamos un cortometraje español. Simplemente fue una experiencia inolvidable. Vale la pena ir al Montevideo Fantástico, que comienza ahora. Si tengo que decirles alguna recomendación, Carne Cruda, que es una película española y que tiene que ver con el terror cómico, no tiene que ver específicamente con el terror, digamos, duro, por más que Carne Cruda parece que impresiona. Va hoy a las 21:30 y a las
8 menos cuarto, o sea, ya acaba de empezar, Cell Count de Estados Unidos. Estos están los dos en la competencia internacional, son dos largometrajes que valen la pena, que vienen con muy buenas recomendaciones. Para mañana se va a hablar de Chicho Ibáñez Serrador. Bueno, estamos aquí y mañana también vamos a ir a ver a Plenilunio de Ricardo Islas y un estreno para Uruguay, la última película de Ricardo Islas hecha en Estados Unidos, Frankenstein, El Día de la Bestia, pero esto es mañana a las 22:15 y a las 20:45 Plenilunio, una película, la primera película de Ricardo Islas. Para comenzar un poco a charlar sobre este tipo de cine y sobre una estrella que vaya si brilló, vamos a darle la bienvenida a Gustavo Mendoza. Gustavo, ¿estás ahí? Sí, acá estoy. Te estaba escuchando Sí. que Plenilunio la vi en VHS en un videoclub llamado Mundo Macabro, así que un grosso Islas. Impresionante. Bueno, Ricardo Islas en su momento hacía las películas con 3 pesos o 2 pesos y medio, más o menos. Claro, sí. Y me acuerdo que ahí era el único lugar donde se podían conseguir, porque era difícil, ¿no? Porque viste lo que es la distribución, ¿no? Es complicado para los que hacemos cine independiente. En este caso era con VHS y se trataba de alguien que encima no vivía en Montevideo, que vivía en Colonia, que hacía todo en Colonia, entonces era muy... En su momento lo calificaron como el John Carpenter de Colonia y lo ponían... Es verdad eso. Pero de alguna forma bueno, lo exhibían un poco como un, bueno, viste, a veces la gente los artistas que están en estos géneros quedan como un poco clasificados o como raros. En el caso de Ricardo Islas, él lo que hizo una y otra vez, y lo mantiene ahora, estuvimos hablando con el director de Montevideo Fantástico, un amigo tuyo, Alejandro Yangochean, ayer, supuesto, sí. La idea de alguien que produce constantemente, no está produciendo constantemente, es un gran narrador. Yo le preguntaba ayer, por ejemplo, de esta película Frankenstein, El Día de la Bestia, cómo eran los actores estadounidenses, ¿no? Que están en esa película. Y bueno, Alejandro me decía que son desconocidos, ¿verdad? Pero yo decía por el elenco, por la calidad actoral, porque para mí lo que le falta siempre a Ricardo Islas es una cuestión de dirección de actores, ¿no? Ah, sí, yo creo que a veces eso puede ser, pero también como tiene mucho manejo con la cámara, a veces los actores pueden quedar en segundo plano y vos entrás en la película, ¿no? Como exacto, bueno, eso fue lo que dijo Alejandro, que él como narrador le interesa la narración, que avance la narración y no, es decir, ningún actor opaca la película. Claro, sí, y por eso, si vos decís que vaya una estrella, hay como que trabaja solo, ¿no? Actúa solo con un director bueno medio pelo, ¿no? Claro, así que eso. Gustavo, te estamos llamando porque, se va a hablar también aquí, y yo sé que vos sos un experto, sobre alguien, no sé si sos un experto, pero hiciste una película que... Conozco, pero tampoco soy un experto. Narciso Ibáñez Menta, Nadie inquietó más. Sí, vos casualmente estoy acá en Mar del Plata, porque se está celebrando el 27º Festival de Cine de Mar del Plata, donde se le hizo un homenaje a Narciso con la proyección de La Bestia de Morir, una película que vi hace 15 años en esta misma ciudad junto a Narciso Ibáñez Menta, porque en el 97 viene Narciso y hacen esa película. Yo fui y por suerte lo pude conocer personalmente, ¿no? Hablé como 2 horas con él y fue así un momento único, ¿no? Esos momentos álgidos en la vida de uno que te encontrás con tu ídolo. Es como encontrarte, no sé, con Bela Lugosi. Y fue muy bueno, ¿no? Y después... yo había hecho yo le llegué a dar un documental sobre el cine de terror argentino, que no sé si lo habrá visto en VHS, también filmando con bajo presupuesto. Y después, en el 2004, me decido hacer el documental sobre Narciso Ibáñez Menta, porque él se va de gira, ¿no? Fallece, lamentablemente. Y ahí estuve 5 años y medio. ¿Cómo? ¿En qué año falleció Narciso Ibáñez Menta? 15 de mayo del 2004. Ah, 2004. Y como me llevó 5 años y medio terminar la película con muchas deudas, 12 préstamos bancarios. Llegué a tener 3 préstamos bancarios porque la presenté en el Festival de Sitges. Pero como no me pagaban el pasaje y yo quería ir, me pedí un tercer préstamo bancario. Pero no podía no presentarlo en Sitges, ¿no?
¿Y cómo te fue ahí en Sitges? No, espectacular, es el festival, ¿no? Sí, sí, es el Festival de Cine Fantástico allí en Cataluña, Sitges, que es una referencia, ¿no? Claro, si googleas en internet, escribí toda toda mi experiencia, se llama El sueño del pibe cumplido en Sitges. Bueno, y ahí narro día por día lo que hice, lo que vi, yo que sé, me encontré con Malcolm McDowell, no sé, con tipos grosísimos, bueno, mucha gente, ¿no? Y bueno, y también aprovechar las películas que me gustan, ¿no? Porque yo soy fan del género fantástico. Acá en el festival estoy mirando mucho cine fantástico. Hoy vi uno de Changeling, no sé si la conoces, de Peter Medak, que es una obra maestra, que es de fantasmas. Una película que te morís de miedo. Para que encima, quiero darle la bienvenida porque hay alguien que sí conoce, es el crítico, creo que lo conocés vos, Sergio Moreira, crítico uruguayo. Ah, sí. ¿Cómo andás, Gustavo? ¿Cómo andás, Sergio? Bien, bien, bien. Sí, algo nos conocemos con Gustavo. Es verdad, es verdad. Che, no, al final de la escalera se conoció acá ese título, de Changeling. Bueno, y estaba presente Peter Medak, que hacía 20 años que no la veía y la copia... Que George Scott es el que está actuando, ¿no? Claro, sí, en un momento pasó algo sobrenatural. Estábamos mirando la película y se empieza a lentificar el celuloide y la voz se empieza a cambiar. Y nosotros pensamos que había entrado el mal a la película, no. El proyectorista puso mal el rollo y nos hizo cagada. No, con perdón de la palabra. Bueno, volviendo a hablar de Narciso, sí. Antes de ayer se pasaron los extras del DVD de Nadie Inquietó Más, donde Chicho Ibáñez Serrador presenta el documental y habla un poco de su padre, donde también aparece Paul Nagy, que fue otro de los entrevistados, porque Paul Nagy lo entrevistó en El regreso del Hombre Lobo. Sí. Es un pequeño papelito, ¿no? Pero bueno, por lo menos está, ¿no? Y después otros fragmentos de gente que no quedó en la película, gente que lo imitaba, porque era muy divertido imitarlo a Narciso, ¿no? Él tenía una voz muy particular y hasta había un cómico argentino llamado Mario Zapá que lo imitaba, y bueno, y todos nos reíamos cuando éramos chicos y bueno, lo disfrutábamos así de esa manera, ¿no? Hay algo que estuve viendo un poco algunos fragmentos de Chicho Ibáñez Serrador, pues, el hijo, hablando en tu película, ahí lo vi en YouTube, unos fragmentitos, y la presentación, y un dato que no todo el mundo conoce, digamos, Ibáñez Menta es español, pero generó toda su carrera, la mayor parte en Argentina. Y el hijo es uruguayo, creo, pero vivió siempre en Montevideo. Pero siempre generó toda su carrera allá en España. Claro, aunque vos sabés que él nace en Montevideo porque los padres, Narciso Ibáñez Menta y Pepita Serrador, eligen Uruguay porque era un país benigno para su manera de pensar, ¿no? Porque no tenía servicio militar obligatorio y porque había divorcio. y también porque, bueno, estaban de turné teatral, iban de país en país y, bueno, estaban en Uruguay, bueno, y se quedaron en Uruguay para tener al hijo. Y después Chicho también trabaja en Argentina mucho tiempo, estuvo de los 60s, escribía guiones para televisión. Él escribió el guión de El fantasma de la ópera, El muñeco maldito y Obras maestras del terror. Que después eso lo llevan al cine, porque primero lo hizo para televisión, adaptando obras de Edgar Allan Poe, que están desaparecidas, ¿no? Porque también hubo mucho material televisivo que no se grababa en videotape. Era en vivo, y después de más o menos 4 o 5 años empezaron a grabarlo en cintas de 1 pulgada y ahí se podía guardar, pero después mucho de ese material se perdió por inundaciones. Y lo regrababan, supongo yo también, ¿no? Lo regrabaron porque también hubo como una quita de material virgen, donde no dejaban que se pueda... había una quita de material virgen y reutilizaban el material ya filmado para programas televisivos horrendos o partidos de fútbol. Sí. Acá en Uruguay pasó lo mismo, digo, mucha cosa impresionante de la década del 60, simplemente fue regrabada, o sea, grababan otras cosas horribles y ya, porque el tema era que había que salir, ¿no? Claro, no, pero por suerte vos sabés que en España, cuando estuvo Narciso, dirigido por Chicho, hicieron Historias para no dormir, donde ahí ese material existe, porque había una política de conservación del patrimonio audiovisual, y eso se consigue todo, o la gran mayoría, ¿no? Porque también
lo que se ve a veces tiene problemas de imagen, bueno, pues a veces ese material se puede llegar a corroer, pero está y existe y se ve. Si googleás, ahí aparece el asfalto, aparece, no sé, el trasplante, que son materiales muy lindos y que no envejecen, ¿no? Porque tienen buenos guiones, buenos actores, y son, los podés... Yo me acuerdo de una vez, ahora creo que no está escuchando mi novia, pues esto es para Uruguay, ¿no? Yo una vez le dije a Chicho, gracias a sus historias para dormir, enamoré a varias mujeres. Y me dice, no pierda las copias. No, porque es un material increíble para compartir, ¿no? Así con tu pareja, con tus amigos, y es muy lindo, ¿no? Está buenísimo. En tu película, un momento, ahora te va a preguntar algo Sergio Moreira, pero estaba pensando el tema de todos aquellos que trabajan en esta área de la cultura, del cine, que es lo que estamos hablando, ¿no? Del cine fantástico, de terror, en fin. Hay un momento, porque lo vi en un resumen, ¿no? Pero dice alguien de que Narciso Ibáñez Menta tenía miedo a no ser recordado. Y, claro. y en un momento, en otro fragmento, bueno, Alejandro Romay están dándole una sala, poniéndole el nombre de la sala. Una sala, un teatro. Y después, nada, desapareció. Claro, sí, eso era verdad, que él quería que fuese recordado. Pasa que con lo de Romay fue algo medio extraño porque él llamó a una sala denominada Narciso Ibáñez Menta, que era la sala 1 del Teatro Broadway, y después había otra, la sala 2 de Raúl Rossi. Parecía, por lo que yo escuché, que él alquilaba el teatro. Y que cuando después se cortó el alquiler o él lo vendió, porque no se sabe si era alquiler o era suyo, una cosa muy extraña que no está definida todavía, pues no me llegaron nunca a concretar ese dato. Y al venderlo o al volver a alquilarlo a otro dueño, ese nuevo dueño amplió las instalaciones del teatro y tiró todo abajo, no le importó un pito, ¿no? Claro. Y todo eso no existe, y actualmente no hay un lugar donde se lo homenajee a Narciso, salvo las manos que están acá en el Hotel Hermitage de Mar del Plata, que están las manos de Narciso, pero después no hay nada. Y en España hay dos calles, una en Sama del Langreo y otro en Pozo Estrecho, dos calles llamadas Narciso Ibáñez Menta, ¿no? Que acá no tenemos una. No sé si lo viste, eso, lo de las calles, cuando les ponen, le hacen un homenaje y encima él se enoja porque dice, está mal escrito eso, dice Ibáñez, no dice Ibáñez. Bueno, eso te demuestra que el tipo era muy preciosista, muy perfeccionista y iba con el detalle hasta el máximo nivel, ¿no? Por eso era tan bueno. Sí, mi reflexión iba un poco apuntando que precisamente como no está culturalmente prestigiada esta zona, a los artistas que están ahí después se les olvida mucho más fácilmente que a los que hacen alta cultura. Claro, seguro, seguro. Y vos sabés que también de paso te cuento que estoy acá en Mar del Plata no solo para el homenaje a Narciso, sino también sobre un coterráneo suyo que es Francisco Piria, pues voy a presentar un work in progress de documental sobre Francisco Piria, ¿no? Se llama Ciudadano Piria. Y estoy así, voy a tener que competir con otras personas para, bueno, ganar así un postproducción, cosas que me van a ayudar a que no me endeude tanto, ¿no? Bueno, pero estás con un ganador, Francisco Piria era un ganador. Ah, sí, por supuesto, y él decía nada es imposible, así que nada es imposible. Antes que esa empresa que hace zapatillas. Gustavo, te devuelvo un poco a tu pasión narcisista, porque sé que sos un gran narcisista vos. Sí. Yo voy a hablar, y ya de paso una publicidad del bloque siguiente, yo voy a hablar en el bloque siguiente de Drácula en el cine. Y vos sabés que investigando, vi que, Narciso participó en dos adaptaciones de Drácula, o dos películas sobre Drácula. Una que no tenía la menor idea, que se llama Hay que matar a Drácula, donde Drácula es Gianni Lunadei. Claro, y él hace como una suerte de Van Helsing. Y después... ¿Llegaste a ver eso? No, porque eso está perdido. Lo que hay son algunas fotos de publicidad. Ya que te paso lo que era el elenco de esa película. Bueno, estaba Pepe Novoa, que hacía de Jonathan Harker, Patricio Contreras, que hacía un personaje que se llamaba Arthur, Graciela Dufo, que en los datos no me aparece qué personaje tenía, y Luisa Culioc.
Es No, es rarísimo. increíble eso. Sí, sí. Y después había una película que hizo él en España, dirigida por León Klimovsky, que era la saga de los Drácula, donde él Claro, era esa Drácula. la tengo. Ujú. Y vos sabés que tengo un DVD que tiene dos versiones. Hay una versión censurada y otra con chicas desnudas, ¿no? Y más sangre, más violencia. O sea, está la versión franquista y la otra, digamos. Claro, no, y la saga de los Drácula es una película interesante que es un poco morosa, es media lenta, pero cuando aparece Narciso estalla, ¿no? Es muy interesante, porque encima es un anciano Drácula, que él quiere encontrar una mujer para dejarle la posibilidad que esa chica tenga una estirpe y tenga el hijo de este Drácula, ¿no? Y después vos sabés que hay una que sí se consigue, se puede ver, se llama La Pesadilla, que esa la dirigió Chicho Ibáñez Serrador en Argentina, que esa es una rareza. Y aparte es muy rara, tiene así un truco de guión que cambia al final una vuelta de tuerca, que es espectacular, ¿no? Y ahí Narciso hace de vampiro. Pero por eso, tiene una vuelta de tuerca que pasa otra cosa, ¿no? No te lo voy a decir si tenés la oportunidad de verla. La Pesadilla. Gianni Lunadei hubiera sido un gran Drácula, ¿no? O sea, la verdad que digo así, más allá de la carrera que... Sí, el physique du rol. Está bien. Y te cuento otra cosa, yo en el 97, cuando estuve hablando con Narciso, él me contó que conoció a Bela Lugosi. Lo conoció en el teatro, porque estaba haciendo teatro en Estados Unidos, era muy jovencito. Y me contó que lo vio en teatro a Bela Lugosi, que me decía, sí, le copió el peinado de mi amigo Gardel, porque también era amigo de él. Y lo pudo conocer así, pues después se adaptó, ¿no? Esa obra de teatro se adaptó al cine, porque era así muy popular. Así, bueno, él conocía a Drácula. También se llegó a cartear con... Pero ¿conoció a Lugosi antes de la película Drácula? No, claro, antes de Drácula. Antes de Drácula, antes del 30. Antes de Drácula. Y se llegó a cartear con Karloff, con Boris Karloff. Porque él hizo una obra de teatro llamada Encaje y Arsénico y Encaje Antiguo. Sí. Arsénico y Encaje Antiguo. Claro, Arsénico y Encaje Antiguo. Que hay una película, de hecho la llevó al cine y es muy bien, muy buena película. ¿Sí? Sí. Él se maquillaba como Karloff, hacía de Karloff. Y bueno, y le mandaba fotos de su caracterización y una vez le llegó a mandar como una canasta con flores, así de agradecimiento, ¿no? Que por lo bien que lo había retratado, ¿no? Y dice que también lo conoció en España Christopher Lee, un hombre muy alto, sí, pues era petizo. medio 1,60 m, era muy peticito. Bueno, pero estaba bastante más adaptado al personaje de Drácula según la novela que el propio Christopher Lee, que medía 1,80 m y pico. 2 metros mide, 2 metros. Sí, es altísimo, es muy alto. Uno de los actores más altos del mundo. Sí, aún hoy, que ya tiene muchos años, mantiene esa altura. Sí. Muy bien, Gustavo Mendoza, simplemente te agradecemos la participación y en realidad nos interesa muchísimo este ciudadano Foster Kane uruguayo, Charles Foster Kane uruguayo, que estás haciendo, porque me parece primero un hallazgo que plantearte un proyecto así, y después me interesaría realmente conversar con vos y bueno, y ver que cuando entra a caminar eso, ¿no? Así que mucha suerte vos. Muchas gracias, Así, bueno, si tengo alguna novedad, si llego a ganar algo, les comento. Dale, si pierdo también, uno también tiene que contar las derrotas. Dale, che, un abrazo. Un abrazo. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. Estamos conversando con Sergio Moreira, obviamente ya lo vieron ustedes, en el bloque anterior se sumó ahí en esa charla con Gustavo Mendoza, con este cineasta. Nada, invitarlo a Sergio Moreira era un poco para buscar a alguien especialista en este tema y para preguntarle, bueno, a ver, en un panorama tan gigantesco como son las películas sobre Drácula, y si decimos películas sobre vampiros, a ellos nos diríamos... No, sería demasiado. Pero incluso sobre un personaje creado en una novela literaria, tiene un efecto explosivo en el cine y en la televisión. Digo, ¿cuántas versiones hay de Drácula? No lo sabemos. Por lo menos... Mira, yo me estuve chequeando en IMDb, que es una base de datos de cine. Ahí te suman muchos largos, cortos y telefilmes. Entonces te hablan de 250 aproximadamente. Pero si vamos a rescatar solo largos, capaz que es un poco menos, pero
tengamos en cuenta que esa base de datos es la que les llega a ellos. Sí, sí. Hay muchas que no tenemos ni idea. Por ejemplo, no incluye el cine de la India, por ejemplo. Claro, no, algunos sí, hay Dráculas turcos, por ejemplo. Por eso, digo, estoy seguro que Dráculas... Bueno, en Rumania debe haber, supongo. Pero, y si en la India, por ejemplo... No. Vlad Tepes no está, por ejemplo. Claro. Toda nuestra saga del Drácula criollo no está, por ejemplo. Ah, claro, sí, Sangre en la Mondiola. Sangre en la Mondiola. Sangre en la Mondiola. Y bueno, ¿Y no está en IMDb? No, pero no figura con los datos de Drácula, ¿no? Claro. Que en realidad sí es Vlad Tepes, no es Drácula el nombre del personaje. Sí, pero digo, son como derivaciones. Pero hay muchas derivaciones. Mismo, ¿no? Sí. Es muy difícil establecer, pero bueno, en ese canon, digamos, como ahí Christopher Lee y Bela Lugosi, pero... Son como los dos íconos mayores, digamos, de Drácula, por lo pronto son los que realizaron más veces al personaje en el cine, ¿no? Hay otros actores que han interpretado, incluso Gary Oldman en la versión de Coppola, pero los que se destacan son estos dos y creo que Christopher Lee en particular le dio otra impronta incluso al personaje de Drácula que Lugosi no le supo dar tanto. Lugosi quedó como acartonado en algunos momentos. Y de hecho después, cuando retomó el personaje, ya estaba bajo la influencia de drogas y alcohol y le afectó mucho a su actuación también. Está brillante ahí en la película de Good, Martin Landau haciendo de Bela Lugosi. Martin Landau es un genio. De hecho, recientemente se estrenó Frankenweenie, la nueva de Tim Burton, y hay un personaje que es un profesor que es visualmente es Vincent Price. Es excelente la animación, es Vincent Price, y la voz la hace Martin Landau. Bueno, es una obsesión de Tim Burton, ¿no? Vincent Price. Sí. Bueno, era un amigo de él. Y bueno, llegó a trabajar en El joven Manos de Tijera. Claro, en El joven Manos de Tijera. Después hay un actor, digo, ya no hablamos con Vlad Tepes cuando estuvo acá, con Silvio Galizzi, te lo comento, pero ahora ya después te digo que hables vos, que en su momento yo leí que era uno de los, el mejor Drácula de los 70, que es Frank Langella. Frank Langella hizo una película que es una nueva adaptación, no del libro de Bram Stoker, es una nueva adaptación de la obra de teatro. Porque recordemos que el primer Drácula que existe en el sonoro, que fue el de Bela Lugosi, es una adaptación no de la novela, es una adaptación de la obra de teatro que se hacía en esa época. Que incluso en la entrevista que hiciste con Gustavo Mendoza, él comentaba que Narciso Ibáñez Menta lo vio en la obra de teatro Bela Lugosi de Drácula. Entonces lo que es una adaptación de eso. Es muy bueno Frank Langella en esa actuación, pero no refleja el Drácula de Bram Stoker. El Drácula de Bram Stoker, de hecho, en el cine se reflejó muy pocas veces. Hay una película en la que Christopher Lee lo interpreta, que curiosamente la dirige Jesús Franco, que es está peleando el podio de uno de los peores directores del cine, pero... Bueno, estuvimos hablando de ayer sobre él, ¿no? Pero en esa película está muy bien. Dicen que es la menos personal de él, pero es bastante fiel a la novela en fragmentos, no completamente. Sí, que trabaja Klaus Kinski, Heber Blom, trabajan... Klaus Kinski haciendo de Renfield, de los mejores Renfield que he visto, junto con Tom Waits, que es otro Renfield que a mí me gustó mucho, que es el de Francis Ford Coppola. La de Coppola también, por momentos, adapta bien a la novela de Bram Stoker. Pero por momentos, bueno, es muy difícil adaptar una novela del 100%. Sí, es muy difícil. Y que quede bien. Entonces, hay como algunos... Frank Langella es bueno, no me parece el mejor, pero... Porque es un actor que tiene otra, digamos, le daba otra dimensión, como Christopher Lee le daba más bien una cuestión más sexual o más... Exacto. ¿no? Más, sí, pero le da también una actitud un poco más perversa incluso. Es como que es una conjunción de cosas. Te hace el caballero más caballeroso y se te da vuelta y es el tipo más perverso. Y bueno, con las mujeres es altamente sexual. Sin duda. Y Frank Langella era como una cuestión de los 70, como más del tema de la discoteca, galancete. Más galán, más sinuoso, ¿no? Era más galancete, y de hecho hay momentos que son muy disco en la película, se burla mucho del Drácula de Frank Langella en una película que se llamaba Amor al primer mordisco, no sé si recordás. Es el de la pistola desnuda. No. Amor al primer mordisco fue de los 70, poco después de esta película de Frank Langella, que ya te estoy buscando el dato en mi memoria, que era George Hamilton. Aquel que tenía un lunarcito. George Hamilton. Hizo una película que era también un vampiro seductor, que era como la otra cara de este Frank Langella. En una comedia que se reía de esa película, también se reía un poco de Bela Lugosi. Y es un personaje que yo recuerdo haberlo visto cuando niño
y lo tengo presente. Ese El de George Hamilton. Sí, ese bueno, de porque a George veces puede Hamilton ocurrir que el actor corporiza bien un papel. De hecho, creo que fue sobre Drácula, me parece que fue mucho mejor comedia que incluso la que hizo después Mel Brooks es horrible, con este hombre que Leslie Nielsen. Con Leslie Nielsen. Que ya se notaba un Mel Brooks que tuvo su buen pico con el joven Frankenstein, por ejemplo, pero que ya ella estaba como de vuelta, ¿no? Sí, todo el mundo esperaba la versión de Mel Brooks de este otro clásico, porque había hecho la versión de Frankenstein, jovencito Frankenstein, que la verdad estuvo muy, pero muy bien. Y bueno, todo el mundo esperaba y él como que la postergó y cuando salió... Hasta que encontró a Leslie Nielsen, que era como el payaso de la época, aparte... Claro. Pobre por Leslie Nielsen, ¿no? Que fue un actor que trató de ser galán en un tiempo y después encontró la beta de la comedia y lo explotaron al máximo. Sí. Y bueno, no es culpa de él, si le ofrecían esos papeles y ganaba plata. Claro, él volvió, pero aparte hizo cosas interesantes como la pistola Sí, desnuda. las pistolas desnudas son muy buenas. Son graciosas, sí. Pero incluso él estaba en ¿Y dónde está el piloto? Que aparece, que ahí es donde lo descubren como comediante. Exacto, sí. Y es muy bueno. Otro que está ahí y que intenta también reciclarse es Lloyd Bridge. Exactamente. Que también trata de hacer una cuestión... Que Lloyd Bridge siempre aparece un poco ayudado por sus hijos, ¿no? Que siempre está ahí más o menos presente. Pero era, digamos, tanto Leslie Nielsen como Lloyd Bridge tenían una carrera interesante como dramático y aparte son contemporáneos, básicamente. Quisieron hacer algo cómico. Pero bueno, a ver, de Drácula o de los vampiros. Te voy a pedir que después de la pausa te voy a hacer esta pregunta. Bueno, nómbreme, Sergio Moreira, las principales películas que a su criterio, ya no que reflejen la novela, sino que reflejan, digamos, esta historia que viene apasionando al mundo, porque realmente rompió todas las fronteras desde por lo menos 1897. Bueno, de hecho, en el libro de los Guinness es el segundo personaje más interpretado en cine. ¿Y el primero? Sherlock Holmes. Muy bien, después de la pausa seguimos con Sergio Moreira. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. Continuamos aquí en La Máquina de Pensar, estamos conversando con el crítico de cine Sergio Moreira. Yo te dejé planteada una pregunta, digamos, muy grande. Si tuviéramos que mencionar, a ver, en este panorama gigantesco en el planeta Drácula... Hay mucho, no sé si verás, la audiencia no lo ve lamentablemente, pero me traje una ayuda a memoria un poco trajo un voluminoso cuaderno. Me estuve tomando el detalle, aparte, viste, de anotarme las cosas. Hay como momentos importantes, no voy a leerlo todo, evidentemente. El que se considera el primero, porque por lo menos es el primero que se conoce hasta el día de hoy, es Nosferatu. Que Nosferatu tiene una particularidad, es un filme alemán mudo del 22, dirigido por Murnau, que en realidad en su título no aparece Drácula. De hecho mencionan al Nosferatu o al Conde Orlok, que es el personaje de Mashrek, y es un vampiro pálido, calvo, que no tiene colmillos, tiene son dos dientes como de conejo, ¿no? Digamos, bastante filosos. Sí. Y salvo esos detalles, toda la historia es exactamente la misma de Drácula robada. Pero ¿qué pasó con Murnau? No quería pagar los derechos de autor, claro. Porque esta novela es de 1897, o sea, nace la novela cuando nace el cine prácticamente. De hecho, hay una película perdida, que es un año anterior, que se llamaba, mira, te lo digo en su nombre original, que es Drácula Halala. No tengo ni idea, pero es una película húngara que se tradujo como La muerte de Drácula, de la que no existen copias, solo hay fotografías perdidas, y que tampoco adaptaba fielmente a la novela, pero sí agarraba el personaje de Drácula. La historia se centraba en un manicomio donde había un personaje que decía que era Drácula y por lo tanto se encerraba en el manicomio y resultaba ser el conde. Como si fuera Renfield. Claro, y resultaba ser el conde. También tuvo problemas con los hijos de Bram Stoker, que le reclamaron. Todos querían cobrar. Claro, reclamaron y bueno, exterminaron todas las copias y por eso esa copia está perdida, esa película está perdida. Con Nosferatu pasó lo mismo. En el caso de Nosferatu se salvó, ¿por qué se salvó? Se salvó porque se habían hecho mucho más copias de esa película. Entonces se quemaron los originales, pero algún coleccionista guardó alguna copia
Y de hecho se compiló con varios fragmentos, no había una copia única, sino que se fue rescatando de a pedacitos. O sea que lo que pasó en la historia es que Murnau hace esta película, la viuda y los hijos hacen el juicio, lo ganan, y por lo tanto queman todas las películas, pero se salvan algunas. Y se salvan algunas copias que habían quedado en manos de privados, digamos. Menos mal, porque Francis Ford Coppola dice, cuando hizo su película, en un documental lo vi, que había visto 150 películas de Drácula, y que él consideraba que la que más les gustaba era Nosferatu, la primera. Es que Nosferatu está considerada como la mejor adaptación. Pero de las 150 él agarró de cada una algo que le gustara, ¿no? O sea, robó de muchos lados, digamos. Y bueno, hay también un gran homenaje a Akira Kurosawa en la película de Francis Ford Coppola. No sé si recordás la pelea de Vlad Tepes antes de ser Drácula. Con el ejército, que es un ejército con un traje que es muy similar al de, no me acuerdo si es Ran o Rashomon, que tiene un... en Ran creo que es. Mirá. Hay un homenaje muy grande a robó de muchos lados, pero en realidad es homenaje. Sí, son homenajes, ¿no? Yo comentaba... Es una forma de decirlo. Yo comentaba que hay una imagen que me gustó mucho en esa película, que es Drácula, y que está en la novela, que ya lo comenté, digo, es Drácula que sale y camina por la pared del castillo, y como está con un traje rojo, es como una especie de araña, que es bellísimo eso, ¿no? Sí. Y después lo vi en una película de Christopher Lee del año 58, o sea, tal cual, exactamente. Bueno, el juego de sombras que hay en la película de Francis Ford Coppola es sacado de Nosferatu de Murnau. Tal cual, es tal cual el juego de sombras. Que es brillante para una película del año 20, 20. Exactamente. Cómo trabajó con las sombras. Sí. Bueno, no te olvides que en el cine mudo lo que se priorizaba era la imagen, justamente, al carecer de un sonido que un poco te quitara la visión, porque viste que muchas veces uno se engaña con el sonido fuerte, con las películas de terror hoy en día no juegan tanto la imagen sino el sonido. Sí, el 80% con de la el sonido sonora, fuerte. sí, sin duda. Y en aquella época había que tener mucha más imaginación y mucho más idea como para asustar al público con solo imagen. Aquí hay una cuestión en Nosferatu de efectos especiales notable, donde una persona se sienta y la sombra se sale caminando. Totalmente. Y después vuelve a hacer distintas cosas la sombra, después vuelve y se pone con... No, por eso Nosferatu es excelente. Después hubo una versión en los 70 de Herzog. Sí, de Herzog, exactamente, con Klaus Kinski, que es, con la locura que tiene Klaus Kinski, era ideal para personificar a este personaje. Isabella Gianni, notable también como muy bien. Mina, le agrega mucho más sexualidad, que ya tenía bastante sexualidad el personaje de Nosferatu de Murnau, pero Herzog le pone un poco más. Hay momentos en que cuando, Nosferatu, ahí está, hay una foto que circula en internet, que cuando está mordiéndole el cuello a la muchacha, digamos, aprieta cierto lugar como para sacar más sangre, supongo, pero la mano iba directo. Pero hay varias fotos así, que obviamente está hecho a propósito, y distintos planos, porque estuve dibujando fotos de Nosferatu y vi que hay un montón de películas, y siempre él está con la mano en el pecho, digamos, para hacer una cuestión bien... bien sexual. Y aparte en la novela de Stoker también se maneja mucho sin duda. de ello. Es una novela sexual. Que se dice que era la respuesta a Carmila, ¿no? A lo que era la vampira lesbiana que surgió, creo que es anterior. Es anterior, él se inspiró en Carmila. En el caso de Francis Ford Coppola, en su momento de su película, él dijo que era, y le hizo toda una alegoría del tema del SIDA, del VIH en la sangre, o sea, la maldición está en la sangre, claro, y se transmite mucho con sangre, eso. No sé qué. Y él decía que era porque para él estaba en el original, lo vio Francisco Ford Coppola, lo vio solo en la novela, porque Bram Stoker había tenido sífilis. Mira. Dijo eso en el documental, por eso es que tomó y que por eso en la película Van Helsing, que es Anthony Hopkins, comienza la presentación con una frase sobre la sífilis, las enfermedades venéreas. No sé porque es el doctor que da su clase creo que es a todo un grupo de alumnos. Claro, y aparte el doctor, que yo no me he dado cuenta, eso cuando vi el documental, le puso su nombre, Bram Stoker, a Abraham Van Helsing. Mira. Es el nombre de Bram Stoker, se llama Abraham. Claro, es Abraham. Hay habrá que decirlo del SIDA, hay una parodia que es muy buena, que es contemporánea de esto, que fue en un programa que se llama Saturday Night Live, que es un programa que es un semillero de comediantes, digamos, en el que, no recuerdo ahora quién era que hacía de Drácula, que Drácula se había despertado en el siglo XX, a finales del siglo XX, el 90s, y quería ir a una fiesta a beber sangre de alguien,
y se daba cuenta que, bueno, que todos tenían algún tipo de enfermedad. Iba a chuparle la sangre a alguien y ya se estaba drogando con heroína. Claro, Entonces sí. el tipo le esquivaba eso. Iba a tomarle la sangre a otro y estaba fumando, entonces le esquivaba. Iba a otro y le decía, no, mirá que yo tengo SIDA. Y también le esquivaba, y el tipo decía, no se puede ser vampiro en esta época. Era muy gracioso y juega mucho con esto que decía también Coppola. Claro, ¿no? claro. Hay versiones de Dráculas negros. Está hay- Blácula. Blácula, ¿no? Blácula que fue... Bueno, en los 70 o a fines de los 60 ocurrió lo que era el Black Exploitation, donde toda película de éxito tenía que tener su versión negra. Y esto sucedió con Blácula, que era un conde que venía del África, que aparentemente había tenido un encuentro con Drácula y lo había hecho vampiro. Esa era básicamente Sí, la pero idea. ¿la viste? Que tuvo no la pude ver nunca, y tuvo una secuela en la que trabajaba Pam Grier, que es mirá. la que después hizo Triple Traición con Tarantino. Jackson. Pero debe ser muy interesante. Hay Dráculas latinos. De hecho, contemporáneo al Drácula de Bela Lugosi, en las noches se usaba el mismo set para filmar un Drácula para todos los países de habla hispana, porque antiguamente, cuando recién empezaba el sonoro, no se tenía toda la dinámica del subtitulado y todo. Entonces lo que se hacía era una película en inglés para el mercado de habla inglesa y una película en español, la misma película pero en español. Sí. Para- No, y a veces lo hacían para el francés, para decir, Exacto. ¿no? Según los angloparlantes, es la mejor versión de Drácula. Nosotros que más o menos entendemos el español y sabemos cómo hablan, les puedo asegurar que no es tan así. ¿La viste vos? Sí, la vi. Tengo una copia en casa de esa película en VHS, ¿no? Que la compré por Amazon, en el tiempo que se compraban películas. Bueno, no, todavía se compran. La había dirigido un tal George Merfolk, que no hablaba español. O sea, es del año muy 31, curioso. una película del año 31. Se rodaba Sí, por las sí, noches, sí. o Mirá sea, vos. por el día se rodaba la de Todd Browning y en la noche se rodaba la de este hombre. Y trabajaba Carlos Villarías, que era un mexicano que hacía Sí. de Conde Drácula, Lupita Tovar, que era la que hacía de Mina Harker, que tenía el nombre en español, era Eva, nada que ver. Después había un actor argentino que estaba triunfando allá en Estados Unidos, llamado Barry Norton, que se interpretaba a Juan Harker. Claro, era Jonathan Harker. Sí, era Juan Harker, y un tal Pablo Álvarez Rubio, que era Renfield, y Eduardo Arosamema era el profesor Van Helsing. Pero hay varias. Hay un Drácula del 2000 que yo no la vi, Sí. con Gerard Butler, el de Exacto. 300, el de Acá Omnia, se de estrenó 300. como Drácula 2001, porque se estrenó un año después. ¿Y? Es muy del montón. Es mala. Es muy del montón. Con Christopher Plummer como... Está producida por Wes Craven, Ajá. pero la verdad fue una película que pasó sin pena ni gloria. Y Hubo otra dirigida por Wes Craven que era la de Eddie Murphy. un vampiro en Brooklyn, Un que vampiro. también era un vampiro negro, pero Sí, sí. no era Drácula, era un vampiro simplemente. Un poco bromeando con el viejo Blácula, Claro, digamos. claro. Después hubo una época, si bien los 30 fueron el furor de los monstruos de la Universal, nació Frankenstein, luego, bueno, primero fue Drácula, luego Frankenstein, que se lo habían ofrecido también a Bela Lugosi y él dijo que no podía interpretar un personaje tan que Con era tanto muy poco para y él, mucho maquillaje, mucho aparte. maquillaje, que era poco para él, Sí, y sí. lo tomó Boris Karloff, que es genial, y que Ajá. le dio una terminó siendo mucho mejor personaje Frankenstein que Drácula, y se comió de hecho a todo lo que fue el cine de terror de esa época. Ajá. En el 36 se hace una secuela de Drácula que se llama La hija de Drácula, en la que carecen de Bela Lugosi, y es una muchacha que es la hija de Drácula, y que hay una algo muy valiente, una cosa muy lesbiana dentro de esa época. Estamos hablando de 1936. Del 36, sí, claro, sorprendente. antes del Código Hays, evidentemente. Claro, porque estaba más libre el cine. Estaba mucho más libre, Sí, 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 pero bueno, ella antes que tomarle sangre a los hombres prefiere tomárselo a las chicas jóvenes. Ah, mirá. Y de hecho las hace posar desnudas para un supuesto cuadro que ella va a hacer, y ahí es cuando Sorprendente. no, es Hay muy una jugada para película- la época. Hay una película de los 50 que se llamaba Las amantes de Drácula. que o ya las es en la época de la Hammer. de la Hammer, Claro. que creo que no sé si trabaja Christopher Lee, ¿no? Porque Sí. porque No. está Van Helsing. Ahí siempre- es solo Van Helsing. Sí, solo Van Helsing. Se ve Es que solo estaba Van hecha que le pagaban unos pesos Sí. a ¿cómo era? De hecho hubo películas intermitentes. Algunas trabajaba Christopher Lee y en Peter otras Cushing. solo Peter Cushing, claro, Era como como Van que Helsing, sí. Creo que ellos estuvieron en 3 películas nada más juntos, y en el resto era o una vez aparecía uno o otra vez aparecía otro. Después hay una cosa muy curiosa. Bueno, Christopher Lee se cansó del personaje en un momento,
pero llegó hasta reírse de sí mismo. Hay una película francesa que no he visto y que no llegó a Uruguay, que se llamaba Drácula y sus hijos. Drácula y padre, ¿no? Sí, Drácula, padre e hijos. Father and Son, sí, Father and Son. Sí. Lo estuve viendo en Wikipedia, pero no la vi. Sí, acá no llegó. Donde trata acá Drácula no de darle la estirpe a, exacto, a sus hijos, y hay uno que decide no ser vampiro, que no está ni allá con ser vampiro. O sea, el tipo termina riéndose de sí mismo, pero un poco se cansa. En la segunda película que él hace, fue tan importante la versión que hizo él de Drácula que tuvo poder sobre el diálogo. O sea, los diálogos que le habían escrito parece ser que eran muy pésimos, eran muy malos, y él dijo que no iba a decir ninguno de esos diálogos. Y el director le dijo que tenía razón, y hacen una versión que curiosamente Drácula no habla en toda la película, lo único que hace es proferir gemidos y gruñidos, y es absolutamente aterrador. Mirá, o sea, no queda mal. Le da un aspecto mucho más bestial. Bueno, y en la novela original un detalle es que se llama Drácula, todo el mundo habla de Drácula y prácticamente aparece muy pocas veces y casi no habla muy poco, ¿no? Exacto, O sea, de hecho, bueno, la novela son los diarios de uno y otro, de Jonathan Harker o de Mina o de Van Helsing. Sí. No, y hay informes y todo. Exacto, todo, es cierto. Informes de cartas de la inmobiliaria. Ahora, la diferencia que hay entre... Yo te decía hoy de la diferencia de calidad entre el Drácula de Christopher Lee y el de Lugosi. Lugosi nunca fue tomado muy en serio. Hizo su primer Drácula sonoro, el que podría haber marcado un momento grande, y después fue sustituido en casi todas las películas, salvo en las de Abbott y Costello, donde fue recuperado y donde prácticamente era un bufón, o sea, no tenía mucho diálogo. Ahí entró Boris Karloff también, la de Abbott y Costello. Bueno, sí, entró Boris Karloff y entró Lon Chaney Jr., que era el que hacía Larry Talbot, el otro monstruo del terror que era el Hombre Lobo. Lon Chaney era más bien el Hombre Lobo, ¿no? Era siempre el Hombre Lobo, era el hijo de Lon Chaney padre, que era conocido como el Hombre de las Mil Caras. Era un tipo que hacía mucho maquillaje, de hecho inspiró a Narciso Ibáñez Menta. Volvemos a Narciso Ibáñez Menta, siempre. Porque Narciso Ibáñez Menta se autollamaba a sí mismo también el Hombre de las Mil Caras. Claro, sí, es que lo inspiró terriblemente, y es si podés, y la audiencia también, si pueden conseguir algún material de Lon Chaney padre, no del hijo, véanlo, porque son maravillas. Y esa película que mencionaste un poco para terminar, porque me interesó, no la vi, en la cual Christopher Lee no habla casi, que habla muy poco, que es la del 58. Es la segunda película, que ya te digo el nombre. Espera un poquitito. Debe ser Drácula, Príncipe de las Tinieblas, si no me equivoco. A ver, tenemos recuerdo que era dirigida por Terence Fisher. Bueno, son las dos o tres. ¿No? Terence Fisher hizo 3 con Christopher Lee. No, perdón, hizo 2. Hizo Drácula, la primera. Hizo Las novias de Drácula, que ahí está solo Peter Cushing. No aparece Drácula en realidad. Y el 66 Drácula, Príncipe de las Tinieblas. Sí, es ahí. Es esa, es ahí 66, donde permanece Es increíble cuando un autor configura un personaje, ¿no? Porque Drácula es del 58 y después vuelve a hacerla en el 66, casi 10 años después hace en el 68 y después algunas pocas y él hace su despedida del personaje, si no me equivoco, en el 68. No, creo que en el 70, en el 70, sí, en el 72. En el 72 hace Drácula 1972 después de Cristo. Sergio Moreira, gracias por estar acá. Tratar de trazar un mapa gigantesco en este planeta gigantesco que es Drácula y que va a seguir agrandándose, ¿no? Porque se sigue. Quedó material abundante. Quedaron muchas hojas en ese voluminoso cuaderno. Amigos, se termina La Máquina de Pensar. Mañana los convoco para hablar con Ricardo Ruiz. Vamos a llamar a Buenos Aires. Él es director de la revista Insomnia. Es una revista especializada en Stephen King. Vamos a hablar sobre Bram Stoker en el terror moderno y en particular, bueno, a ver, Stephen King, cómo lo influyó toda la cuestión de Drácula para sus vampiros. Después vamos a llamar a Melo, a la ciudad de Melo, para hablar con Pablo Cardoso, que es editor de otra revista que se llama Terrorífilo, una revista digital uruguaya dedicada al cine terror. Esto es todo, amigos, hasta mañana.